¿sí? Bueno, en este videíto, ya casi terminando el cuatrimestre, vamos a hacer una suerte de repaso, ¿sí? Muy general, muy por encima, de los temas más importantes de la serie 9, ¿sí? Como vemos en el título de esta guía, ¿sí? Todo lo que estamos viendo en esta guía se refiere al equilibrio físico, ¿sí? Entonces, la idea o algo que tenemos que pensar en este caso es que vamos a estar pensando en procesos o en equilibrios que son dinámicos, ¿sí? Cambios de estado de agregación de la materia que pueden ser dinámicos en el equilibrio, lo que quiere decir que lo siguiente, por ejemplo, si yo pienso, ¿sí? Bueno, primero que nada vamos a ver la presión de vapor, que siempre es un tema que cuesta, ¿sí? La presión de vapor está relacionada a, ¿sí? Si yo tapo en un recipiente a un líquido, algunas moléculas que están en la superficie, ¿sí? Porque, digamos, las moléculas que están en el medio del líquido están rodeadas por muchas moléculas. Están rodeadas de todos lados, pero las que están en la superficie les están faltando todas las moléculas que la rodean por arriba. Entonces, esas en particular van a tener la posibilidad de vencer las fuerzas de interacción moleculares del líquido y escapar a la fase gaseosa, ¿sí? Y el número de moléculas que se escapan a la fase gaseosa, ¿sí? Puede luego, así como algunas moléculas salen, luego pueden ser recaptadas por la superficie y volver al estado líquido. Entonces, desde ese punto de vista es que pensamos al equilibrio físico como un proceso dinámico, ¿sí? Porque ambos procesos ocurren al mismo tiempo, pero yo si miro no sé, un frasco con agua, obviamente no voy a ver ningún cambio neto, ¿sí? Entonces, de eso se trata un poco, o esto es a nivel microscópico, una de las cosas que se interesa empezar a pensar en esta guía, ¿sí? Es decir, no se observa un cambio neto, pero los procesos están ocurriendo en ambas direcciones, ¿sí? Bien, la presión de vapor de un líquido, ¿sí? Depende de la temperatura y de la naturaleza del líquido solamente, ¿sí? Y recordemos que siempre tenemos que pensar que se mide en un recipiente cerrado, pero por supuesto que si yo tengo un vaso de agua destapado en el patio, ese vaso de agua va a empezar a liberar, ¿sí? Moléculas a la atmósfera, ¿sí? A mayor temperatura, como las moléculas ganan más energía, tienen más energía para desprenderse, ¿sí? Por lo cual la presión de vapor aumenta, porque el número de moléculas en la fase gaseosa aumenta. Y respecto a la naturaleza, la presión de vapor está basada pura y exclusivamente, como ya estuvimos viendo en la guía de líquidos, con las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Ahora bien, ¿de qué otros procesos físicos podemos pensar? Podemos pensar en todos los cambios de estado de agregación que hay en la materia, como por ejemplo la la fusión, ¿sí? La fusión es el proceso en el cual si yo tengo, no sé, un compuesto A sólido, ¿sí? A una dada temperatura, que es la temperatura de fusión, ese compuesto A pasa a un estado líquido, ¿sí? Y microscópicamente yo lo pienso como que tenemos a las moléculas en el estado sólido que solo pueden vibrar y pasan a un estado líquido donde pueden ahora moverse unas respecto a otras, ¿sí? Esperen que vamos a admitir a esta persona. Bien, y la idea es que ahora como pensamos en este proceso dinámico, lo que podemos decir es que la temperatura de fusión está ocurriendo esto de que algunas moléculas ganan energía y ya pueden pasar a fase líquida, ¿sí? Pero también está ocurriendo el proceso inverso, ¿sí? También está ocurriendo a esa temperatura de que alguna molécula o un conjunto de moléculas pueden, ¿sí? Volver a formar parte del sólido. Siempre en este caso pensamos que coexisten las dos fases, ¿sí? Es decir, por ejemplo, tendríamos el sólido de A en equilibrio, ¿sí? Con el el compuesto A líquido, ¿sí? Y tanto la fusión como la solidificación ocurren
simultáneamente y no vemos un cambio neto. ¿Estamos? Entonces, esa es como una idea que está en esta guía, ¿sí? Ahora bien, nosotros vamos a ver los siguientes, vamos a ver que pueden ocurrir cambios en el estado de agregación mediante el intercambio de calor, ¿sí? Entonces vamos a estar viendo en esta guía, como ya lo habrán visto, estas curvas de cambio o la temperatura en función de calor entregado, donde uno puede ir diciendo, bueno, si yo parto de un estado o un compuesto que esté en estado sólido y le entrego calor, primero va a aumentar su temperatura. ¿Hasta qué temperatura? Hasta que llega a la temperatura de fusión. ¿Sí? Ahí entregué un calor que se calcula con la capacidad calorífica, etc. Una vez que yo llego a la temperatura de fusión, la temperatura se mantiene constante porque el calor agregado no se está utilizando para incrementar la temperatura, sino para vencer las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Acá vamos a tener el sólido, acá vamos a tener el sólido y el líquido en equilibrio. Luego yo puedo seguir calentando a esa muestra, ¿sí? Que va a estar ahora en estado líquido, hasta que ocurra la temperatura de ebullición, donde va a ocurrir lo mismo. Hay un cambio de estado de agregación, van a coexistir las fases sólida, líquida y gaseosa, ¿sí? Y bueno, en la medida que vamos entregando calor, vamos viendo todos estos cambios físicos, ¿sí? Ahora bien, como vemos, tenemos distintos estados de agregación o distintas fases. Otro aspecto de interés en esta guía es poder organizar a esas fases o poder estudiar los cambios físicos que ocurren sobre una muestra de materia en diagramas de fases, ¿sí? Los diagramas de fase tienen un eje en el cual tenemos presión versus temperatura y donde hay unas líneas que delimitan, ¿sí?, las distintas zonas donde tenemos distintas fases, ¿sí? A bajas temperaturas vamos a tener por lo general a los sólidos y toda esta parte es del sólido. Luego vamos a tener una zona donde el compuesto está en estado líquido a una dada condición de presión y temperatura, y luego vamos a tener una zona donde el compuesto está en estado gaseoso, ¿sí? Y algo que está bueno es poder conectar estas curvas de calentamiento con los procesos que ocurren en un diagrama de fase. Fíjense que acá, ¿qué hicimos básicamente? Bueno, fuimos entregando calor y lo que hicimos fue ir modificando al sólido que pasó a líquido y a gaseoso, ¿sí? Aumentando su temperatura. Entonces fíjense que nos estamos moviendo en este eje. Entonces, bueno, supongamos que la presión es esta, no sé, que esto fuera una atmósfera y que este cambio lo hicimos a una atmósfera. Bueno, partimos de una dada temperatura donde este compuesto está sólido y a medida que fuimos aumentando la temperatura, fuimos atravesando el diagrama de fases. Esto se los digo porque, porque tenemos interés en poder mostrar en un diagrama de fase desde qué punto hemos partido, que es el compuesto en estado sólido, hasta qué punto hemos llegado, bueno, uno donde el compuesto está en estado gaseoso, ¿sí? Podemos tener cambios de estado que sean por cambios en la presión, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un gas a esta temperatura, ¿sí?, y le aplico una presión, ¿sí?, va a ocurrir este cambio de fase. ¿Alguien me dice cómo se llama? ¿Se dan cuenta? Si paso de gas a sólido en el diagrama de fase, si aumento la presión. Ese proceso se llama deposición, ¿sí?, que sería el proceso inverso a la sublimación, ¿sí? Y por otro lado, si tengo un líquido y le disminuyo la presión, puede cambiar a fase gaseosa. Ese proceso se llama, lo que va a ocurrir ahí sería la vaporización, pero ahora relacionada a un cambio de presión, donde la temperatura de vaporización va a cambiar. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bueno, esto es una cosa súper mega general de los cambios químicos los cambios físicos y algunas herramientas que utilizamos para describirlos, ¿sí? Voy a cortar el videito acá y voy a pasar ahora al siguiente tema.